La luz de la vela temblaba sobre la mesa, proyectando sombras alargadas que danzaban al ritmo de un romance que Chema intentaba, con todo su empeño, que fuera perfecto. El aroma de la cena de mesiversario llenaba el aire, pero no todo era armonía en aquel rincón del barrio. Soraya, con un gesto de dolor contenido y los ojos muy abiertos, tuvo que pedirle a su amado que le soltara la mano de una vez por todas. La intensidad del momento era tal que el pobre Chema no se había dado cuenta de que la piel de su pareja se estaba chicharrando literalmente bajo la llama de la vela. Él, con esa ternura torpe que lo caracterizaba, se disculpó entre balbuceos, confesando que aquella noche solamente sentía el peso y la gloria de su amor. Brindaron por ellos, repitiendo el brindis 3 veces como si el eco pudiera sellar su destino, aunque la realidad siempre aguardaba a la vuelta de la esquina para interrumpir la magia. Aquella cena pretendía ser un oasis de romanticismo absoluto para celebrar un mes más de unión, pero los detalles externos siempre parecían conspirar en su contra. Ni siquiera el mensaje de te quiero escrito con esmero sobre la tarta parecía haber calado profundamente en la percepción del entorno. Soraya, con una mezcla de cansancio y resignación, admitió que por un momento creyó que él la había comprendido de verdad. Sin embargo, el cansancio del día a día se impuso y ella anunció su retirada al mundo de los sueños. El ambiente se enfrió un poco, especialmente cuando surgió la duda de si aquel último trocito de tarta quedaría abandonado en el plato, una tentación que nadie se atrevía a reclamar abiertamente pero que todos deseaban. Cuando por fin se quedaron solitos, la atmósfera cambió hacia una complicidad traviesa. Chema, con un brillo de entusiasmo en los ojos, sugirió aprovechar la intimidad. Sus propuestas, cargadas de una energía casi infantil, no buscaban grandes lujos ni aventuras exóticas. Lo que él realmente deseaba, con una pasión desbordante, era terminar la partida de la oca que habían dejado a medias. «Vaya planazo», exclamó con sarcasmo el destino, mientras él proponía lanzar el dado del amor para ver si la suerte los llevaba directamente a la casilla de la cama. Pero Soraya le frenó en seco. Ella veía más allá de sus intenciones y le advirtió que se estaba poniendo demasiado intenso, pidiéndole que parase antes de que la situación se descontrolara, sobre todo teniendo en cuenta que su abuela estaba despierta en la habitación de al lado. La mención de la abuela rompió el hechizo. Chema, intentando defender su postura, le preguntó qué cara pondría ella si fuera su propia abuela la que estuviera presente. La respuesta de Soraya fue un golpe de realidad macabra y cómica a la vez. Su abuela llevaba muerta 20 años, por lo que su presencia solo podría causar un pavor absoluto. A pesar de los miedos y las sombras, Chema insistió en que lo hicieran en silencio, como si el sigilo fuera suficiente para ocultar sus intenciones ante el oído vigilante de la familia. Pero la voz de la conciencia, o quizás el eco de la convivencia, volvió a sonar. Estaba harto de que la abuela nunca les dejara intimar, sintiéndose como un prisionero de la falta de espacio y de la presencia constante de la anciana. Soraya, intentando calmar las aguas, le pidió que no fuera exagerado, argumentando que la presencia de la abuela no molestaba tanto. Pero la realidad era otra. En esa casa los sábados estaban reservados estrictamente para ver Telecinco y punto, bajo el mandato inquebrantable de las costumbres familiares. Los conflictos cotidianos, desde la falta de chorizo en la nevera hasta la temperatura del agua de la ducha, se entrelazaban con la vida amorosa de la pareja. Chema se sentía atrapado en una rutina donde incluso los cuentos de hadas, como Blancanieves y sus enanitos, parecían más sencillos que su propia existencia. A pesar de las tensiones, el amor de Chema por Soraya era genuino. En un arrebato de valentía, le propuso algo que cambiaría sus vidas: mudarse juntos. Quería que ella fuera a vivir con él, y no solo ella, sino también Aidita. La idea de formar una familia real, lejos de las interferencias constantes, le llenaba de una alegría que no podía ocultar. Soraya, tras la sorpresa inicial, aceptó con un sí quiero que resonó como una declaración de independencia. Sentía que ya era hora de decidir su propio camino, de ser la dueña de su casa y la reina de su destino, sin detenerse hasta verse a gusto consigo misma y con los suyos. Mientras tanto, en otro rincón del barrio, Luisma se enfrentaba a sus propios desafíos laborales y sentimentales. Vestido de manera ridícula como don hamburgueso, promocionaba hamburguesas de primera calidad con un entusiasmo que rozaba lo absurdo. Su vida era un malabarismo constante entre dos trabajos, el chiquiparque y la promoción de productos cárnicos, lo que le llevaba a cometer errores tan cómicos como pasear a un niño con correa por pura confusión. Todo este esfuerzo tenía un único objetivo: Ainhoa, la chica de sus sueños.
Luisma estaba convencido de que si no trabajaba lo suficiente para pagarle lo que fuera necesario, ella se iría y él perdería la oportunidad de tener un futuro lleno de Ainoitas y Luismintas. La obsesión de Luisma por mandar señales de amor a Ainhoa se mezclaba con la gestión de la empresa de limpieza Aida Light, donde los malentendidos eran el pan de cada día. Él prefería ir poco a poco para no cagarla, como decía con su particular honestidad, aunque sus amigos le presionaban para que se declarara de una vez. La comparación entre la belleza de Ainhoa y la calvicie de Chema era un tema recurrente en sus conversaciones, demostrando que su admiración por ella no tenía límites, incluso imaginándola sin un solo pelo en la cabeza. Por otro lado, Mauricio Colmenero seguía con sus planes siempre cuestionables y su actitud de sabelotodo. Se burlaba de Machu Picchu y su nueva relación, dudando de que una chica tan guapa como Eva pudiera estar con alguien como él sin algún interés oculto. Mauricio, en su arrogancia, no podía comprender cómo la belleza de Eva, a la que llamaba la flaca Bárbara, podía haberse fijado en su empleado. Sin embargo, el destino le preparaba una sorpresa cuando conoció a Eva y decidió hacerse pasar por argentino para conquistarla, aprovechando la debilidad de la chica por los hombres latinos y ardientes. En un escenario mucho más dramático pero igualmente surrealista, Jonathan y Meko se encontraban en una misión humanitaria en Afganistán que parecía sacada de una película de acción mal ejecutada. Entre el miedo a las emboscadas y la falta de acción real, soñaban con enfrentarse a terroristas o camellos para sentir que su estancia allí valía la pena. Su primera misión oficial consistió en llevar un paquete al campamento base, un paquete que ellos imaginaban lleno de granadas o antrax, pero que terminó siendo algo mucho más mundano. La sed y la desorientación en el desierto los llevaron al borde de la desesperación, discutiendo sobre brújulas inexistentes y cactus que parecían repetirse en el horizonte. De vuelta en el barrio, los preparativos para la mudanza de Soraya y Chema seguían su curso. La abuela Eugenia, tras un primer momento de fingida indiferencia, mostró su verdadera cara cuando se enteró de que finalmente se quedaría sola. En lugar de tristeza, lo que sintió fue una liberación absoluta. Llevaba años esperando ese momento de soledad para poder andar en pelota por la casa y ver lo que le diera la gana en la televisión sin que nadie la juzgara. Sin embargo, su orgullo le impedía admitir que echaría de menos a su nieta, lo que la llevó a esconder las llaves de la casa bajo un colchón para retrasar la partida, fingiendo que la vejez y las pastillas la tenían un poco confundida. Luisma y Maku, en su intento por salvar la empresa, idearon un plan para que Ainhoa dimitiera por su propia voluntad. El plan consistía en crear un ambiente laboral terrorífico lleno de sustos con serpientes de plástico, ratones y cerdos con muelles. Pero la ternura de Luisma hacia Ainhoa siempre terminaba saboteando sus propios planes. En lugar de ser un jefe chungo, acababa protegiéndola y demostrándole su afecto, atrapado entre la necesidad de ser un empresario serio y el deseo de no ver sufrir a su media naranja. La situación de Mauricio con Eva llegó a un punto crítico cuando el remordimiento, impulsado por las reprimendas de Chema, le obligó a intentar terminar la relación. Mauricio intentó confesar que no era argentino y que tenía una vida complicada, pero la belleza y la persistencia de Eva le hacían flaquear en cada intento. El enredo se complicó aún más cuando Machu Picchu descubrió indicios de la infidelidad, lo que puso a Mauricio en una posición defensiva y ridícula, intentando ocultar sus pantalones y su vergüenza en el despacho. Finalmente, la convivencia y los lazos familiares demostraron ser más fuertes que cualquier deseo de independencia absoluta. Soraya, conmovida por la supuesta soledad de su abuela, decidió fingir una mala relación con Chema para que Eugenia no se sintiera desplazada y aceptara que volvieran a vivir bajo el mismo techo. Chema, siempre dispuesto a sacrificarse por la felicidad de Soraya, aceptó el plan, comprendiendo que en aquel barrio el amor no solo se trataba de estar juntos, sino de saber lidiar con las locuras, los secretos y las hamburguesas que la vida les ponía por delante. El sol comenzó a ponerse sobre el vecindario, iluminando las cajas de mudanza que subían y bajaban, los disfraces de don hamburgueso que se guardaban hasta el día siguiente y las risas que, a pesar de todo, seguían resonando en cada esquina. La vida continuaba con su ritmo disparatado, recordándoles a todos que aunque el camino fuera confuso y estuviera lleno de cactus pintados y malentendidos argentinos, siempre habría un lugar al que llamar hogar y una familia, por muy rara que fuera, a la que regresar. Aquella noche, mientras Jonathan y Mekos intentaban dormir en su tienda de campaña en algún lugar remoto, y mientras Mauricio buscaba desesperadamente sus pantalones, el silencio se apoderó brevemente del barrio. Un silencio que no era de soledad, sino de tregua. Soraya miró a Chema y supo que a pesar de las velas que quemaban manos y de las abuelas que escondían llaves, su historia apenas estaba comenzando.
Porque al final, lo que realmente importaba no era cuántas veces se perdieran en el desierto o cuántos folios tuvieran que contar, sino la certeza de que siempre habría alguien esperando con un trozo de tarta y un dado del amor listo para ser lanzado una vez más.